Señores, continuamos aquí con el desarrollo de su espacio Diario 16. Miren, quiero compartir con ustedes esto que es de vital importancia y lo denominamos los papeles de Pandora. Un equipo de periodistas latinoamericanos ha tomado estas informaciones y ha hecho una especie como de un proceso de investigación sumamente interesante. Y nosotros como medio de comunicación lo vamos a poner sobre la mesa, porque incluye a varios gobiernos de Latinoamérica y por supuesto nosotros no estamos exentos. Dice así: los papeles de Pandora salpican a 35 líderes, incluidos 14 latinoamericanos. La investigación se basa en 11.9 millones de archivos de 14 despachos que crearon sociedades en paraísos fiscales. 35 líderes mundiales, entre los que se incluyen 14 latinoamericanos, operaron en paraísos fiscales para evitar el escrutinio, según revelaron en el día de ayer los papeles de Pandora. Ojalá mi director esté atento a esto. Entonces, dice, repito, que 35 líderes mundiales, entre los que se incluyen 14 latinoamericanos, operaron en paraísos fiscales para evitar el escrutinio público, según esa revelación del día de ayer de los papeles de Pandora del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. De los 14 líderes latinoamericanos, 11 ya han dejado el poder y 3 siguen en estado activo. El ecuatoriano Guillermo Lasso, el chileno Sebastián Piñera y el dominicano Luis Abinader revelaron The Washington Post, El País, la BBC y The Guardian, que han participado en la investigación. Los papeles de Pandora han destapado cómo la élite mundial usó la telaraña de fideicomisos y sociedades fantasmas en sitios como las Islas Vírgenes Británicas, Panamá o el estado de Dakota del Sur en Estados Unidos para no pagar impuestos. La investigación se basa en 11,9 millones de archivos de 14 despachos que crearon sociedades en paraísos fiscales y supone la mayor filtración de la historia, superando los papeles de Panamá publicados en el 2016 y que abrieron un debate a nivel mundial sobre la corrupción. 14 líderes de Latinoamérica, una de las regiones que ocupa un lugar destacado en la investigación, es Latinoamérica, con la mención en total de 14 líderes, 3 que siguen en activo, en el caso de Piñera, Lasso y Luis Abinader, y 11 que ya han dejado el poder. Entre ellos, 11 exmandatarios figuran en el peruano Pedro Pablo Kuczynski, el hondureño Porfirio Lobo, los colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana, el paraguayo Horacio Cartes y los panameños Juan Carlos Valera, Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Valladares. En el caso de Piñera, los medios chilenos CIPER y La Voz revelaron que el mandatario hizo negocios en el paraíso fiscal desde las Islas Vírgenes Británicas y entre esos negocios figuró la compra-venta del proyecto minero Dominga,
una operación que involucró al empresario Carlos Alberto Delano, uno de sus amigos de la infancia. Piñera y su familia eran los mayores accionistas del proyecto Dominga, pero meses después de llegar al Palacio de la Moneda, Piñera vendió el proyecto minero a Delano con un acta firmada en Chile por 14 millones de dólares y otra en las Islas Vírgenes Británicas por 138 millones de dólares. El pago supuestamente debía producirse en 3 cuotas, aunque la última dependía de que no se creara un área de protección ambiental para ese proyecto minero, como pedían grupos gistas, y algo que Piñera decidió no establecer de acuerdo a CIPER y la BOT. Otro de los presidentes en activo en los archivos es Lazo. Fue banquero y llegó a operar 14 sociedades inscritas en paraísos fiscales, de acuerdo con el diario El Universo, que explica que el mandatario se deshizo de esas entidades en el 2017 antes de presentarse a las elecciones. Por su parte, el presidente Luis Abinader de República Dominicana aparece vinculado a 2 sociedades secretas en Panamá que fueron creadas antes de que llegara al poder el año pasado, según el informe con Alicia. De acuerdo con esa investigación, Abinader aparece como beneficiario de esas entidades desde el 2018, 3 años después de que entregara en vigor una ley que obliga a las empresas a divulgar sus dueños. En el caso de Venezuela, Brasil, Argentina y México, asimismo una investigación de Armando.info revela que un bufete panameño llamó al COGAL, ayudó a funcionarios venezolanos a crear 78 compañías secretas para ocultar en Andorra 2.000 millones de dólares procedentes de petróleos de Venezuela, PDVSA. Los papeles de Pandora también cuestionan las actividades en Brasil del ministro de Economía, Paulo Guedes, y el presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto, así como actividades en Argentina del consultor Jaime Durán Barba, cercano al expresidente Mauricio Macri, y del ya fallecido Daniel Muñoz, ex secretario del presidente Néstor Kirchner. Además, aparecen en los archivos 3 de los hombres más ricos de México: el magnate minero Germán Larrea Mota Velasco, la heredera del grupo cervecero Modelo, María Asunción, y Olegario Vázquez Aldir, que controla hoteles, aseguradoras y medios, según reportó el periódico El País. De Tony Blair a Julio Iglesias, los archivos también salpican a rostros tan conocidos como el ex primer ministro británico Tony Blair, el antiguo director gerente del Fondo Monetario Internacional Dominic Strauss-Kahn, y los cantantes Julio Iglesias y Shakira, o el entrenador de Manchester City Pep Guardiola. Todos estos nombres, entre otras cosas, la investigación reveló que el rey Abdalá II de Jordania supuestamente gastó 100 millones de dólares en casas de lujo en California y otros lugares, y sacó a la luz nuevos detalles sobre importantes donantes extranjeros del Partido Conservador del primer ministro británico Boris Johnson. Los archivos también destapan actividades financieras cuestionables por parte del ministro oficioso de propaganda del presidente ruso, Vladimir Putin. Asimismo, el círculo cercano en cuanto a lo que tiene que ver con el primer ministro de Pakistán, Imran Khan, en el que se incluyen miembros de su gabinete y sus familias, ha escondido millones de dólares en empresas y entidades fuera del país. Todo esto que usted está escuchando en este seguimiento que le ha dado
este grupo de periodistas que se dedican al trabajo de la investigación y que ellos lo han denominado los papeles de Pandora. Inmediatamente el gobierno dominicano, el portavoz del gobierno dominicano, Homero Figueroa, estuvo hablando al respecto de todo lo que tiene que ver con nuestro mandatario, el presidente Luis Abinader, y me parece de antemano que esto es un grupo de periodistas que se han unido para dar a conocer todo esto y que todo lo que haya que explicar por parte del gobierno dominicano, que lo explique. Yo creo que todos los medios, no solamente nacionales e internacionales, están en el derecho de cuestionar, poner todo esto sobre la mesa y que sean los protagonistas del sistema quienes expliquen de una vez y porrazo todo lo que se da aquí y todo lo que se ha dado por durante mucho tiempo. Eso no daña a nadie. En ningún momento. Yo creo que el mundo cambió y que nosotros tenemos que estar claros de eso, de que el mundo cambió. Nadie ni nada puede sentirse aludido porque se hagan cuestionamientos de esta índole. Para eso está la prensa nacional e internacional, para cuestionar. Ese es el verdadero papel de la prensa, cuestionar. Y el otro al cual se le señale está en el derecho y en el deber de dar explicaciones, porque se debe a la gente. Los únicos que pueden decir de que hay de mí que digan cualquier cosa y yo no voy a responder, es cuando usted no trabaja para la gente, ni vive de lo que la gente paga a través de sus impuestos. Usted tiene el derecho a quedarse callado. De lo contrario, todo aquel que se deba a la gente y que haya sido escogido por voto popular en un país donde debe reinar la democracia, lo único que tiene que hacer es salir y dar las explicaciones del lugar en torno a esto. Ese, repito, es el verdadero papel de la prensa. Y qué bueno que en el plano internacional se hacen este tipo de investigaciones serias, de situaciones que se dan con mandatarios que actualmente están en el poder y otros que ya no están, pero que verdaderamente deben explicar dónde va parte de su patrimonio. Nos vamos al corte y regresamos de inmediato con más.